Bienvenidos a un nuevo video en Una madre, mil batallas. Hoy conocerás a Maribel, una madre soltera que fue humillada por buscar el sustento en las calles. Pero lo que parecía el peor día de su vida fue en realidad el comienzo de algo que jamás imaginó. Prepárate a escuchar una de las historias más impactantes. Esta es su historia. Comenzamos. Mi nombre es Maribel Rojas. Tengo 37 años y aunque hoy vivo una vida distinta, hubo un tiempo, no tan lejano, en el que vendía dulces artesanales en una mesa de plástico bajo el sol, en la banqueta de una escuela privada. Ahí me vi tantas veces tragándome las lágrimas, pretendiendo que el polvo no me irritaba los ojos, cuando lo que realmente ardía era la humillación. Pero para entender lo que pasó aquel día, el día que todo cambió, necesito contarte cómo llegué ahí. Porque nadie nace vendiendo en la calle. Uno llega. Yo me embaracé a los 21, cuando todavía estudiaba en la universidad. Cursaba psicología, tercer semestre, y me encantaba. Soñaba con tener un consultorio propio. Ya sabes, esas ideas que una se hace cuando todavía cree que la vida se gana con esfuerzo y títulos. El papá de mi hijo, Julián, era mi compañero de clase. Al principio me prometió el mundo, me juró que saldríamos adelante, pero cuando supo que estaba embarazada, algo en él cambió. Dejó de contestar, faltaba a clases, y un día simplemente no regresó. Así de fácil, nunca conoció a su hijo. Mis papás me apoyaron como pudieron, pero no teníamos dinero. Mi papá era chofer de transporte público y mi mamá vendía cosméticos por catálogo. Tuvimos que hacer milagros para estirar lo poco que entraba. Dejé la carrera en cuanto nació Julián, no por elección, sino porque no había con quién dejarlo. Lo cuidaba, lo alimentaba, lo dormía y al mismo tiempo buscaba qué vender. Primero vendí ropa usada, luego comida por encargos, hasta que una vecina me dio una receta de cocadas. Me enseñó a hacerlas con leche condensada, ralladura de coco y un toque de canela. La primera vez que las probé, supe que había algo especial ahí. Así nació mi idea, vender dulces hechos por mí, artesanales, de esos que saben a infancia. La primera vez que salí a vender fue un lunes por la mañana. Me prestaron una mesa plegable, una sombrilla vieja y unos frascos de plástico para guardar los dulces. Me acomodé justo afuera de una escuela secundaria privada, en una de las colonias más acomodadas de la ciudad. No era ilegal, pero tampoco estaba permitido. Me dijeron que si no estorbaba el paso y no hacía ruido, nadie me molestaría. Así que ahí estaba, con mi delantal limpio, los dulces ordenados por color y sabor y mi mejor sonrisa. Las primeras horas fueron eternas. Nadie se detenía. Algunas mamás pasaban y me lanzaban miradas rápidas como si yo no perteneciera. Otros simplemente fingían que no me veían. Pero justo antes del mediodía, una niña de unos 12 años se acercó tímida, me pidió una oblea de cajeta y me pagó con monedas que sacó de su lonchera. Le sonreí como si me hubiera dado un billete de 100. Ese fue mi primer cliente, y ese día vendí apenas 43 pesos, pero volví a casa como si hubiera ganado un premio. Mi hijo Julián, que entonces tenía 11, me esperaba siempre en la mesa del comedor. Me preguntaba cuántos dulces había vendido, qué sabores gustaron más y si alguien me dijo algo bonito. Yo no le contaba todo, pero le decía que sí, que las obleas se estaban vendiendo bien, que a la gente le gustaban las cocadas y que pronto íbamos a juntar para comprarnos un horno nuevo. Los días siguientes fueron una mezcla de sol, polvo y cansancio, pero también de esperanza. Algunas personas empezaron a comprarme con regularidad. Un maestro que siempre pedía jamoncillos. Una abuelita que me encargaba empanadas de leche. Un joven que me pedía que le separara 3 cocadas cada martes. No era mucho,
pero era mío, hasta que poco a poco la realidad empezó a golpearme de nuevo. La gente no siempre es amable. Algunos me hablaban con tono de lástima, otros con superioridad. Una señora llegó a preguntarme si estaba ahí porque mi marido me había dejado, como si eso justificara todo. Y cada vez que alguien me trataba como si fuera menos, fingía que no dolía, pero dolía, y mucho. Las semanas pasaban y las ventas seguían siendo modestas. Algunas mañanas eran buenas, pero otras desesperantes. A veces no vendía ni la mitad de lo que llevaba, pero peor que volver con los dulces intactos, era volver con el alma sucia, manchada por las cosas que escuchaba. Un día, una mujer de voz elegante, de esas que usan perfume caro y no miran a la cara, pasó junto a mí y murmuró a otra señora: «Estas mujeres ya no tienen dignidad. A mí me daría pena estar aquí, como si fuéramos iguales». No me lo dijo directamente, pero no hacía falta. Lo dijo lo suficientemente alto como para herirme, pero lo suficientemente bajo como para parecer inocente. Ese tipo de violencia, la silenciosa, es la que más arde. Otra tarde, mientras me acomodaba, un vigilante de la escuela me pidió que no me pusiera tan cerca de la reja. Le pregunté si alguien se había quejado. Me respondió con una sonrisa incómoda: «Pues ya ve cómo son algunas señoras. No les gusta ver gente vendiendo cosas tan cerca de sus hijos. Gente vendiendo cosas». Ni siquiera pudo decir una mujer, una madre, alguien que trabaja. Solo eso, gente, como si yo fuera parte del mobiliario urbano. Esa noche llegué a casa y me encerré en el baño a llorar. No quería que Julián me viera así. Él ya estaba acostumbrado a verme fuerte, a que yo sonriera, a que todo pareciera estar bajo control. Pero no lo estaba. Me miré al espejo. Tenía el rostro cansado, la piel reseca por el sol, las manos agrietadas por el azúcar quemada de los dulces. Y entonces me pregunté algo que jamás había tenido el valor de pensar. ¿Y si yo sí soy una vergüenza? ¿Y si de verdad no pertenezco a ese lugar? ¿Y si mi hijo se avergüenza de mí algún día? Fue la primera vez que sentí vergüenza, no por lo que hacía, sino por cómo me hacían sentir los demás. Y entonces ocurrió. El día en que todo se rompió. El día que me humillaron como nunca antes. El día que cambió mi historia. Era viernes. De esos días que huelen a fin de semana, pero pesan como lunes. Había dormido poco, porque Julián se había enfermado durante la noche. Aún así, preparé los dulces con cuidado. No podía darme el lujo de faltar. No cuando la renta estaba a días de vencer. Llegué más temprano que de costumbre y me acomodé en el mismo lugar de siempre, frente a la reja, en una esquina donde el sol pegaba menos. Saqué mis dulces, los acomodé por colores y sabores. La gente empezaba a llegar. Madres con lentes oscuros, bolsas grandes, niños corriendo. Yo trataba de mantener la sonrisa, aunque por dentro algo me decía que ese día sería distinto, y lo fue. A las 12:05 en punto, una camioneta blanca se detuvo justo frente a mí. Bajó una mujer que yo ya había visto antes, pero nunca tan de cerca. Alta, delgada, vestida con ropa de marca, el rostro serio. Se bajó, miró a su alrededor, y sus ojos se clavaron en mí. Se acercó despacio, con paso firme. Yo pensé que quizá quería comprar. Le sonreí con educación. «¿Qué va a llevar, señora?». Me miró de arriba abajo. Hizo un gesto de desagrado y sin tocar nada, dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que todos la escucharan: «¿Quién le dio permiso de estar aquí? ¿No le da pena ponerse como si esto fuera un mercado?». Me quedé congelada. No entendía si estaba bromeando o si de verdad me estaba hablando así. Alcancé a responder con calma: «No estoy molestando a nadie, señora, solo estoy vendiendo». Y ahí fue
cuando todo se derrumbó. ¿Vendiendo? Usted está dando una imagen horrible. Aquí vienen familias decentes, niños educados. No tenemos por qué ver esto. Si quiere andar mendigando, hágalo en otro lado. Y por cierto, añadió, ya sabemos su historia. Otra madre soltera buscando caridad. Siempre es lo mismo. Sentí que me arrancaban la piel con cada palabra. No era solo lo que decía, era cómo lo decía, con asco, con rabia, como si yo fuera basura frente a su casa. Algunas madres voltearon a ver. Unas fingieron revisar el celular. Otras simplemente se alejaron. Nadie dijo nada. Nadie. Mi garganta se cerró. Mi rostro ardía. Quise responder, pero no pude. Solo dije, estoy aquí porque trabajo, no por caridad. Ella rió, sin humor. Sí, claro, llamar trabajo a esto. Pobres de sus hijos, qué vergüenza. Y se fue. Se subió a su camioneta como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido a alguien. Yo me quedé ahí, temblando. Los dulces en la mesa, las lágrimas en los ojos, la dignidad hecha trizas. No sé cuánto tiempo estuve parada frente a la mesa después de que la señora se fue. El mundo seguía girando. Los niños salían corriendo con sus mochilas, los autos tocaban el claxon. Una madre regañaba a su hijo porque se le había olvidado la lonchera. Pero yo ya no escuchaba nada. Todo dentro de mí estaba en silencio. Mis manos, que siempre eran rápidas para empacar, se movían torpes, como si no supieran qué hacer. Guardé los dulces sin orden, doblé mal el mantel, cerré los frascos con más fuerza de la necesaria y caminé a casa sin mirar a nadie. Ese día no quería existir. Caminé más lento de lo normal. Cada paso era un eco de lo que había escuchado. Mendigando, imagen horrible. Pobres de sus hijos. Cada palabra se repetía como un martillazo en la cabeza, como si alguien quisiera tatuarlas en mi memoria. Llegué al departamento y cerré la puerta con cuidado, como si el mundo afuera pudiera seguirme hasta ahí. Me senté en la orilla de la cama, sin quitarme el delantal, con los frascos de dulces todavía en la mochila. Y ahí me quedé, no llorando, no aún, solo quieta, como si me hubieran desconectado. Pasaron unos minutos, tal vez una hora, no sé. Entonces escuché la llave. Era Julián, que volvía de casa de mi vecina, donde se quedaba cuando yo trabajaba. Entró corriendo como siempre, con su mochila colgando y el suéter mal puesto. «¡Mamá!», gritó desde la entrada. «¿Cómo te fue hoy?». Yo no contesté. Se asomó a la habitación y me vio sentada, con la mirada perdida. Se acercó despacio y me tocó la mano. «¿Estás bien?». No supe cómo responderle. Solo lo miré y en ese instante se me rompió el alma. Lloré. Lloré como no lo había hecho en años. No con lágrimas discretas, no con silencio. Lloré con el cuerpo entero, con los hombros temblando, con la voz quebrada. Y mi hijo, mi niño de 11 años, me abrazó fuerte. Me apretó como si pudiera volver a juntar todos los pedazos rotos de su mamá. «No llores, mamá», me dijo. «Todo va a estar bien, yo te ayudo. No me importa si vendes en la calle. Para mí, tú eres la mejor mamá del mundo». Fue él quien cocinó esa noche. Calentó arroz y sirvió frijoles sin que se lo pidiera. Puso los platos en la mesa y cuando me llamó a cenar, lo hizo con una sonrisa. «Ya está, chef Maribel». Yo fui a sentarme. Comí sin hambre, pero comí. Y esa noche, mientras lo arropaba, mientras le acariciaba el cabello, pensé algo que me dolió en lo más profundo. ¿Cuánto más tengo que resistir? ¿Cuántas veces más me van a hacer sentir que no valgo por ser madre soltera? A la mañana siguiente, no me levanté a preparar los dulces. No porque no quisiera, sino porque no podía. Algo en mí se había quebrado la tarde anterior, y esa herida todavía sangraba. Me sentía cansada, pero no físicamente. Era un cansancio del alma, uno que no se cura con sueño ni café. Julián
Se alistó para ir a la escuela. Me besó en la frente y me dijo: «Si hoy no quieres salir, está bien. Yo puedo comer en casa de Ángel. Su mamá me invitó». Le agradecí en silencio. Él sabía que yo necesitaba espacio. Me quedé sola en casa, mirando el techo, con el delantal colgado en la silla. Pensé en muchas cosas. En buscar trabajo de limpieza en alguna oficina, aunque el horario no me dejara ver a mi hijo. En pedirle dinero a mis padres, aunque odiaba sentirme una carga. Incluso consideré dejar de vender del todo, guardar mis dulces, mis recetas, mis ideas y aceptar que no era suficiente. Pero entonces sonó el celular. Era un mensaje de Rosario, una señora que vendía tamales unas cuadras más abajo. Habíamos cruzado palabra un par de veces, pero nunca fuimos cercanas. Rosario: «Te vi ayer, vi lo que te hicieron. Yo también pasé por eso. No dejes que te borren». Esa frase me sacudió. No dejes que te borren. Como si estuviera luchando, no por un lugar en la banqueta, sino por existir. Decidí salir, no a vender, sino a caminar. Fui al puesto de Rosario. Estaba ahí, con su olla humeante y su sonrisa rota. «¿Te puedo acompañar un rato?», le pregunté. Ella asintió y me dio un tabique para sentarme. No dijo nada. Me sirvió un tamal en hoja de plátano y me lo puso en las manos. Comí en silencio hasta que le pregunté: «¿Cómo se aguanta el desprecio, Rosario?». Ella no se inmutó. Respondió sin mirarme: «No se aguanta, se sobrevive. Y después de un tiempo aprendes que no es tu culpa. Ellos te miran desde arriba porque tienen miedo de mirarte de frente. Si lo hicieran, verían que trabajas más, que te esfuerzas más, y eso incomoda». Sus palabras no eran dulces, no buscaban consolarme, solo decían la verdad. «¿Y cómo haces para seguir?», le pregunté. Rosario se encogió de hombros. «Porque mis hijos me ven, y yo no quiero que crean que su mamá se dejó aplastar». Esa frase me acompañó todo el camino de regreso a casa. Mis hijos me ven. Esa noche saqué mis ingredientes. Preparé los dulces con más calma que nunca. No sabía si volvería a vender mañana, pero sí sabía una cosa: no iba a dejar que me borrara. Volví a salir el lunes. No sabía si iba a vender mucho. No sabía si alguien iba a mirarme distinto. Pero ya no importaba. Lo que importaba es que yo ya no me sentía invisible. Me puse en el mismo lugar, la misma mesa, el mismo mantel, pero algo en mí era distinto. No levanté la voz. No ofrecí con desesperación. Solo estuve ahí, con los dulces acomodados con paciencia, con el cabello recogido con cuidado, con el rostro sereno, como si en vez de pedir permiso para estar, estuviera diciendo: «Tengo derecho a este espacio». Ese día vendí poco, pero cada venta se sintió distinta. Ya no miraba el piso, ya no fingía que no escuchaba las burlas veladas. Y fue entonces, justo ese día, que lo vi. Un hombre bajito de unos 50 años. Ropa sencilla, camisa clara, lentes de marco grueso. Llevaba una bolsa ecológica con algo de pan. Se detuvo frente a mi mesa y miró con atención. «¿Estos los hace usted?», me preguntó con voz grave pero amable. «Sí, señor», respondí, con una sonrisa medida. Él tomó una cocada. La giró en sus dedos como si reconociera la textura. Me pidió 2. «¿De cuáles me recomienda?», añadió. Le ofrecí los jamoncillos de nuez, que eran mis favoritos. «Llévese uno de regalo», le dije, extendiéndole una bolsita. Él la tomó, me miró directamente a los ojos y dijo algo que me descolocó. «¿Saben ahogar?». No supe qué contestar. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien no hablaba solo de los dulces, sino de lo que significaban. Pagó sin pedir cambio y se fue caminando despacio. Al día siguiente volvió, y el siguiente también. A veces compraba, a veces solo pasaba y saludaba. «¿Cómo va la lucha, señora?», me decía, y yo, sin saber por qué, me sentía menos sola cuando lo veía.
Pasaron 2 semanas. En una de esas, Julián estaba conmigo porque había salido temprano de la escuela. El señor se acercó y lo saludó como si ya lo conociera. «Así que tú eres el que ayuda con las recetas», dijo con una sonrisa. Julián asintió, orgulloso. «Mi mamá hace todo desde cero. Hasta los envoltorios los recorta ella». El hombre se rió y me dijo: «Eso se nota. Se nota que esto tiene alma». Los días comenzaron a tomar un ritmo distinto. Seguía siendo difícil, claro, pero ya no era insoportable. Me había acostumbrado al desprecio silencioso. Pero ahora había algo nuevo. Alguien que me miraba sin prejuicio. Él venía 2 o 3 veces por semana. A veces compraba, a veces no. Pero cada vez que lo hacía, me preguntaba algo diferente. ¿Cuánto tiempo le toma hacer estas cocadas? ¿Ha pensado en empacar sus dulces para enviarlos a otras colonias? ¿Tiene alguien que le ayude con la distribución? Al principio pensé que solo era curiosidad de cliente fiel. Pero un día, cuando me trajo una bolsa con dulces que había comprado en otro lugar, entendí que no solo venía a consumir, venía a observar, a comparar, a entender. «Estos los venden en un café muy elegante en la zona centro», me dijo mientras abría el empaque. «Mire cómo los presentan, bonito pero sin alma». Probó uno, hizo una mueca y luego comió uno mío. «Sabe mejor el suyo, pero no lo parece. Y eso, señora Maribel, es una pena». No sabía si estaba bromeando o si había una crítica escondida en sus palabras, pero su tono era cálido, como si me hablara con confianza, no con superioridad. «¿Y usted a qué se dedica, si no es indiscreción?», le pregunté un día, casi con miedo de sonar entrometida. Él sonrió como si ya esperara la pregunta. «Trabajo con alimentos. Digamos que me dedico a que las cosas buenas encuentren una mejor vitrina». Me reí. «¿Cómo qué?». «Como lo que usted hace, solo que todavía nadie se ha dado cuenta de cuánto vale». Sus palabras me quedaron rebotando en la cabeza todo el día, no porque fueran halagadoras, sino porque fueron dichas con una seguridad que yo ya no tenía. Él hablaba de mis dulces como si fueran una marca, como si ya fueran un producto valioso. Y por primera vez me pregunté en serio, ¿y si sí lo son? ¿Y si lo único que me falta no es talento, sino alguien que me ayude a ser vista? Esa noche, Julián me preguntó: «Mamá, ¿tú sabías que él trabaja en algo importante?». «¿Quién?». «Ese señor, el de los lentes. Un día vi que se subió a una camioneta con chofer. Y cuando se fue, otros señores lo saludaban con respeto, como si fuera su jefe». No dije nada, solo lo guardé en mi cabeza. Era un miércoles. Había vendido bien: 3 frascos de cocadas, 4 paquetes de obleas, varias bolsas de jamoncillo. Ya me estaba preparando para empacar cuando lo vi acercarse con paso distinto, no relajado como siempre, sino enfocado, como si supiera exactamente lo que venía a hacer. «¿Tiene un minuto, señora Maribel?». Asentí. Él metió la mano a su portafolio y me extendió un sobre sencillo, sin logotipo, sin ornamentos. Lo tomé con curiosidad. Adentro, una hoja impresa con una dirección, una hora y una nota que decía: «Quisiera mostrarle algo. Nada formal, solo una conversación, sin compromiso». «Eduardo». Lo miré. Sentí el pulso acelerarse. No supe si debía estar emocionada o asustada. «¿Qué es esto?», le pregunté. «Una invitación. Trabajo en una empresa que impulsa pequeños productores. Quiero presentarle una idea. No tiene que aceptar, ni firmar nada, ni comprometerse. Solo escúchela, eso es todo». «¿Y por qué yo?». Él sonrió. «Porque usted no solo hace dulces, usted hace memoria. Y eso tiene más valor del que imagina». Me quedé en silencio. Le dije que lo pensaría. Me agradeció por el tiempo, compró una cocada más y se fue caminando
como si no hubiera dicho nada fuera de lo común. Esa noche no dormí. Pensé en todo, en si era una estafa, en si debía llevar a alguien conmigo, en si era demasiado bueno para ser cierto. Pero también pensé en algo más profundo. ¿Y si no lo intento? ¿Y si me quedo aquí para siempre solo por miedo? Hablé con Rosario, la señora de los tamales. Le conté. Ella me escuchó en silencio y dijo: no todas las puertas son trampas, Mari. Algunas son oportunidades de verdad. Entonces lo decidí. Fui. Al día siguiente me arreglé como pude. Blusa blanca, pantalón limpio, el cabello bien peinado y los nervios revueltos. Tomé un camión, luego otro, y caminé hasta el edificio que decía La Hoja. Cuando llegué, vi letras doradas en la entrada, no un letrero cualquiera, un nombre de empresa, Edal Group, proyectos con propósito. Me anuncié. El guardia me pidió identificación y me acompañó hasta un elevador. Subimos. Piso 5. Al abrirse la puerta, no pude creer lo que vi. Una oficina moderna, elegante, con ventanales enormes y cuadros abstractos en las paredes. Y al fondo, de pie junto a una mesa larga, estaba él, el mismo hombre que me había comprado cocadas como si fueran recuerdos, solo que esta vez vestía traje. Y todos lo saludaban, como si él fuera el dueño del lugar. Olarono me hizo pasar a una sala de juntas pequeña. Había agua, café y una carpeta con mi nombre escrita a mano, Maribel Rojas. No me senté hasta que él me lo pidió con gentileza. Gracias por venir, dijo con calma. Sé que no fue fácil decidir. La verdad, todavía no sé si hice bien, respondí con honestidad. Él asintió, sin ofenderse. Lo entiendo. En este país, una mujer que trabaja en la calle no puede confiar fácilmente, y menos si es madre soltera. Por eso mismo quiero ser claro con usted. Lo que le propongo no es un favor, es una sociedad. Abrí los ojos, desconcertada. ¿Una qué? Él me explicó. Me dijo que su empresa trabaja con productos regionales, dulces típicos, artesanos reales, que su enfoque era encontrar creadores invisibles como yo y ayudarles a posicionarse en tiendas, cafeterías y plataformas digitales, no para robarles su trabajo, no para poner su nombre encima, sino para amplificarlo. Sacó otra carpeta. Dentro había etiquetas de prueba, diseños de empaques, fotos de productos parecidos ya posicionados. En uno de los diseños decía: Dulces Doña Mari, sabor de verdad, hechos a mano, hechos con historia. No pude hablar. Tenía los ojos húmedos, pero me aguanté. ¿Y qué ganan ustedes con esto?, pregunté. Lo mismo que usted, crecimiento. Usted aporta su producto, su receta, su historia. Nosotros aportamos imagen, logística, distribución. Las ganancias se dividen. No queremos robarle nada, solo ayudarla a llegar donde sola no podría. Lo miré con desconfianza aún. Era demasiado. Pero él lo notó y me dijo algo que me dio confianza. Le propongo empezar con un lote pequeño, 50 piezas. Usted pone los dulces. Nosotros probamos empaques, puntos de venta, respuesta del cliente. Si funciona, seguimos. Si no, se acaba ahí, sin deuda, sin pérdida. Pero si sale bien, podemos construir algo grande. Me dio un contrato de prueba, no de esos de letra chiquita. Uno claro, simple, con cláusulas entendibles. No quiso que firmara ahí. Me dio tiempo. Llévelo, léalos con alguien de confianza, no hay prisa. Pero créame, Maribel, esto no es suerte. Es que usted ya tenía algo valioso. Solo necesitaba que el mundo lo viera. Volví a casa con el contrato en la mochila y el corazón enredado. Me senté en la cocina, con el papel desplegado frente a mí y lo leí 3 veces. No entendía todo. Había palabras legales que se me escapaban. Pero el tono era claro, limpio. No me estaban pidiendo nada absurdo, solo compromiso.
Julián entró con su uniforme arrugado y una hoja de dibujo en la mano. ¿Qué es eso, mamá? Una oportunidad, le dije. ¿De qué? ¿De dejar de vender en la calle? Me miró como si no supiera si eso era bueno o malo. Le conté todo. Le hablé con calma, sin adornos, sin esconderle mis dudas. Le dije que no sabía si podía confiar, que tenía miedo, que tal vez era mucho para mí. Y entonces me dijo algo que me partió en dos. Mamá, yo no necesito que ganes mucho. Yo solo quiero que vuelvas a estar feliz, como cuando hacías dulces y bailabas mientras cocinabas. Y ahí lo supe. No estaba tomando una decisión económica. Estaba tomando una decisión sobre mi valor. Llamé a Rosario. Le pedí que revisara el contrato conmigo. Lo leímos juntas en voz alta, con una lupa y una libreta. Nos reímos, nos enojamos, lo subrayamos y al final ella me dijo, «Está limpio, Mari». Y aunque no lo estuviera, ya es hora de que alguien te mire sin vergüenza. Fui a firmarlo al día siguiente. No hubo alfombra roja, no hubo aplausos, solo una firma, un apretón de manos y una fecha de entrega para el primer lote. 50 piezas, cocadas, jamoncillos, obleas, todo empaquetado, todo con nombre, todo con dignidad. Volví a mi cocina y trabajé día y noche. Julián me ayudaba a contar las piezas, a cerrar las bolsas, a etiquetar con la pequeña impresora que me prestaron en la empresa. Se lo tomó tan en serio que un día dijo, «¿Esto ya es una fábrica, verdad, mamá?» «Sí, mi amor, nuestra fábrica». Un mes después, me invitaron a una feria gastronómica local. Me dieron un pequeño espacio con una mesa de madera y mi nombre impreso en un cartel, Dulces Doña Mari. Había cocadas apiladas como coronas, jamoncillos envueltos con cuidado, obleas en sobres con etiquetas doradas. Pero lo que más me impresionó fue lo que ocurrió a media tarde. Una señora se acercó con su hija, tomó una cocada, la probó con los ojos cerrados y me miró con lágrimas en los suyos. «Esto me recuerda a mi madre», me dijo, y me dio las gracias, como si yo le hubiera devuelto algo que había perdido. Y entonces lo entendí. No vendía dulces, vendía memoria, vendía dignidad, vendía amor. Me senté detrás del puesto, me serví un café en vaso de unicel y observé a Julián explicarle a un cliente qué ingredientes llevaban las obleas. Y me prometí ahí mismo algo, nunca más bajar la cabeza, nunca más pedir disculpas por ser madre soltera, nunca más aceptar que mi trabajo vale menos, nunca más dejar que me humillen sin voz, porque soy mujer, soy madre, soy obrera de lo dulce y no necesito permiso para existir. No sé si alguien más ha vivido algo así, pero si quieres seguir escuchando historias reales como esta, suscríbete. Hay muchas más. Si tú también tienes una historia que merece ser contada, aquí, cada batalla importa.